Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al Salón de Sesiones del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava para disfrutar de un acto promovido por la Concejalía de Igualdad, que supondrá una primera edición de homenajes vinculados a la mujer ventera. Como dice nuestro alcalde de la Villa de la Orotava, don Francisco Linares, en sus palabras en el libro, las venteras son un oficio tradicional que merece el mayor de los homenajes. Saludamos en primer lugar a la presidencia que nos acompaña en esta tarde, don Francisco Linares García, alcalde del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, a la señora doña Belén González, concejala de Políticas de Igualdad de este excelentísimo Ayuntamiento de la Orotava. Le acompañan también en esta tarde doña Yaisa González, responsable de los textos de esta nueva publicación que hoy estrenamos, y la señora doña Juana María del Castillo. Ambas han realizado una labor, investigación, realización de las diferentes entrevistas a las venteras que en el día de hoy se les rinde este reconocido homenaje. Homenajeadas en la tarde de hoy, Corporación Municipal, señoras y señores, sean todos bienvenidos al Salón de Plenos. Don Víctor, en representación de los altos de la Orotava, señoras y señores, para darles la bienvenida en esta tarde a todos y a todas, en primer lugar tiene la palabra la concejala de Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, la señora doña Belén González Rodríguez. Buenas tardes a todos y a todas, alcalde, Yaisa, Juana, compañeros de corporación. A las homenajeadas, con algunas he estado esta mañana, he tenido el placer de estar con ellas, a los familiares, a todos y cada uno de ustedes que esta tarde nos acompañan. La verdad que hace un año atrás, cuando Yaisa se sentó conmigo, estuvimos hablando de este trabajo, de esta investigación, para destacar a mujeres en el entorno rural. Todos los años hacemos actos, hablamos de ellas, de esas mujeres, de ganaderas, de agricultoras, pero siempre se nos quedan algunas mujeres que en el entorno rural siempre trabajan, siempre están ahí. Hablando con Yaisa y viendo y hablando de qué se podía hacer, de qué podíamos destacar, a qué mujeres, hablamos de esas venteras. Claro, las venteras están dentro del mundo urbano también, pero si era duro en el entorno urbano, qué duro podía ser también en el entorno rural, que estaban dispersadas, como es la orografía de nuestro valle, de la Orotava, y en concreto de esta Orotava nuestra, ¿no?, de la parte alta. Pues estas mujeres están hoy aquí, y yo la parte técnica se las voy a dejar a ellas, a Yaisa y a Juana, para que nos expliquen cómo ha sido ese proceso, por qué están las que están hoy aquí. Primero porque queríamos un testimonio, eso sí lo voy a decir yo, un testimonio vivo de alguien que nos pudiera explicar qué ha sido su vida, por qué están sus ventas, dónde están, por qué ellas, sus historias. Pues yo, para no dejarme a nadie detrás, porque voy a leer los nombres de cada una, aunque hoy estuve con Dominga, Gregoria y con Lala. En el libro hemos reflejado la vida de Amelia, de Araceli, de Carmen Morales, de Carmen Pacheco, de Eva Delgado, de María Pérez González, pero ella quiere que la llamen Dominga, de María Candelaria Hernández, Lala, de María Gregoria Goya, a Nieves Hernández y a Genoveva Hernández, hermana, y de alguien muy especial para mí, porque he compartido mucho con ella y que se nos fue hace poquito, que es María Minerva, que están sus familiares hoy aquí. A todas ellas, agradecerles el trabajo que han hecho durante todos estos años en sus vidas, porque han sido esas mujeres confidentes de otras mujeres, porque las ventas, aparte del negocio, de lo que podían hacer, eran confidentes de esas mujeres que salían de sus casas, de que aparte de la educación y tener que encargarse del hogar, de las labores, eran mujeres que iban a la ventita ese momento que tenían para ser confidentes con ellas y contarles esos problemas que podían tener y llorar o reír. Ellas eran sus paños de lágrimas o sus sonrisas. Podía ser 10 minutos, media hora, y ese era su escape. Si lo eran aquí abajo, en ese mundo rural, donde los caminos eran de tierra y más tarde llegó la electricidad, el agua o las carreteras asfaltadas, qué bonito era ir a la venta con la libreta. Yo lo hacía con mi abuela aquí abajo, porque mi abuela no salía de casa. Iba con la libreta a la venta y le apuntaba lo que le comprábamos y después iba a pagarle para que se lo borraran, se lo tachaban a bolígrafo o a lápiz.
Y qué bonito era escuchar las historias de aquellas mujeres, porque eran todas mujeres, yo era una niña, pero eran todas mujeres las que estaban en esa venta. Así que muchísimas gracias por engrandecer el papel de la mujer, de todas aquellas y cada una, y darnos una historia a todas las que seguimos detrás. Así que felicidades a todas ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. No pensé que habría hoy aquí tanta gente de la parte alta, ¿no? Cosa que la verdad que me satisface enormemente. Les voy a contar con brevedad en qué ha consistido este proyecto desde principios de año. Se nos ocurrió que teníamos que visibilizar el papel de estas mujeres que habían aguantado tanto detrás del mostrador. Este trabajo, es verdad que hemos escogido a un grupo representativo de ellas, pero es extensible a todas las mujeres que a lo largo de la historia se han convertido no solo en madres de sus hijos, sino en alimentadoras de la comunidad rural, ¿no? Mujeres que han servido comida y víveres en una época en la que no existía la electricidad, que no habían tantas carreteras y que era tan difícil llevar el agua a tantos negocios. A nivel metodológico, lo que se nos ocurrió con los recursos económicos que teníamos y tratando de crear una propuesta lo más digna posible, lo que se nos ocurrió fue seleccionar una serie de barrios, los más aislados, y a una mujer representativa de cada uno de esos barrios. Primero, que pudiera estar viva y que nos contara ellas mismas sus experiencias y sus vivencias. Y en segundo lugar, que además fuera reconocida por la comunidad, en un negocio que fuera reconocido para su entorno, ¿no? Basándonos en esa metodología, se nos ocurrió, con las características de la publicación que van a ver hoy, que es la verdad que un soporte divulgativo, hecho con un lenguaje sencillo para que sea comprendido por todos los públicos, hemos tratado de que sus testimonios y lo más representativo que ellas nos han contado, hemos tratado de recogerlo en estas páginas. Además, dimos importancia durante el proyecto a las nuevas tecnologías. La publicación tiene un código QR que, si lo leemos con el móvil, nos va a llevar a un documental, de manera que son ellas, durante 12 minutos, las que nos cuentan de verdad su experiencia vital. Y por tanto eso es mucho más importante que cualquier tipo de texto que yo haya podido recoger junto con todo mi equipo, ¿no? Estas mujeres nos han abierto las puertas de sus casas y sin duda su corazón. Nos han contado cosas valiosísimas, muy importantes. El caso es que no hay páginas para poder contemplar todo lo que ellas han vivido. Hemos tratado de plasmar con dignidad un resumen de sus vivencias, que luego se amplía un poco con el documental y que sin duda es un proyecto extensible a todas las mujeres que han tenido que aguantar valientes detrás de un mostrador durante décadas. Les voy a mostrar brevemente de qué se compone la publicación, luego se pueden llevar un ejemplar y luego ya compartirlo y verlo en casa, y si es posible con los más pequeños, porque todo esto forma parte de la historia de los Altos de la Orotava. Les voy a explicar brevemente de qué va. Hay una serie de páginas introductorias. Este proyecto no hubiera sido posible sin la sensibilidad de Belén, sin la Concejalía de Igualdad que ha financiado el proyecto y sin, desde luego, el respaldo de este ayuntamiento que siempre está tan disponible para cooperar y financiar este tipo de proyectos tan humanos, ¿no?, y necesarios. Hay unas páginas introductorias donde se explica metodológicamente qué es lo que hemos hecho, un grupo de mujeres representativo, en este caso 11. Ojalá que este tipo de proyectos sirva de inspiración en el futuro para nuevas ediciones o para personas que quieran seguir investigando sobre estas cuestiones. Ahí aparece la lista de mujeres que en este caso son homenajeadas en esta publicación. Para situar al lector, hay una serie de aspectos que no podíamos omitir, y es la importancia de la electricidad cuando llegó a los Altos, haciendo mención incluso de la famosa manifestación de las velas, cuando se revela toda aquella gente para que hoy podamos darle al interruptor. La importancia del agua, de cómo tuvieron que sacrificarse para desde pequeñitas cargar el agua a la cabeza o a los hombros, ¿no?, con esas riñas que se podían dar en los chorros. La llegada de la electricidad y todo lo difícil que fue poder alumbrar esos negocios por la noche con velas, capuchinas, faroles, en fin. Teníamos que mencionar la carretera general, la columna vertebral de la zona alta, y donde personas y familias estratégicamente ubican ahí sus negocios, y que eso ha sido una contribución brutal al desarrollo de los Altos, ¿no?
el servicio telefónico en estas casas, en estos negocios privados. Estas mujeres fueron secretarias de los barrios, daban los recados del médico, del servicio militar, de cuando llamaban de Venezuela. Teníamos que mencionar también esos aspectos que se daban en las ventas, donde habían determinados espacios para los hombres, mientras que para las mujeres quedaba reservada una parte del mostrador para poder comprar, porque estas mujeres a su vez alimentaban a sus familias y a toda la comunidad, ¿no? Otros espacios de las ventas más amplios, como las mesas de juego, estaban destinadas a los hombres, para jugar a las cartas, al dominó, para las famosas riñas, ¿no? Estos negocios y estas mujeres se convirtieron en las prestamistas para que todos pudiéramos desarrollarnos en aquella época de miseria y pobreza, donde en general había una desigualdad no solo entre hombres y mujeres, sino también entre la zona alta y la zona baja de la Orotava. Teníamos que contar todos estos aspectos para poder contextualizar a todas estas mujeres del ámbito rural. Aquí es donde aparece el código, lo ven en la parte alta. Hoy que llevamos todos un móvil en el bolso o en el bolsillo, ahí con un lector de esas aplicaciones que están en el móvil podemos conducir a ese documental que ya está alojado en YouTube. La ventaja de este tipo de soportes, que aunque no son muy grandes, es que ya la versión digital está colgada en la página web del ayuntamiento, tanto esta versión en digital como el documental. Bien, a partir de aquí ya comienza un homenaje más concreto a cada una de estas mujeres. En general se estructura de la siguiente manera, una pequeña biografía para cada una de ellas, una serie de testimonios que son las frases que están en color rojo. Ahí respetamos nuestra particular manera de hablar, son transcripciones hechas de manera casi literal. Resaltamos alguna particularidad de cada una de estas mujeres y describimos un poco la venta. Como ya dije, no hay página para poder plasmar todo lo que estas mujeres han vivido. Ahí plasmamos una representatividad, y Amelia, desde Pinolere, que se crió desde pequeñita en esa venta, que luego convierten en el famoso bodegón Isidoro, y que ahí ella se encargaba no solo de los terrenos, de los animales, de cuidar a sus hijos, sino de servir las famosas caballas en mojo hervido, lo dije bien, y el potaje de leche. Araceli, qué estratégicos fueron Esperanza y Jorge en La Morra, ese punto icónico para el bebedero cañeño, el velo, ¿verdad? De nuevo una familia implanta su negocio al lado de la carretera general. Hasta hoy en día, señores, el famoso Cruz de Tea, que entre otros platos que se sirven allí, hacen unas croquetas de castaña deliciosas. Y Carmen en el Sauce. ¿Quién no ha visto a Carmen siempre asomada en la puertita o pululando por allí por la ferretería de Alecrislo? Empezó siendo una venta. Con un amor incondicional con su marido, crearon esa pequeña venta. Allí se agrupaban los niños para coger la guagua para el cole, para el Manuel de Falla. Y es ahí donde empieza otro negocio importante, una de las ferreterías que abastece de productos a toda la zona alta. En muchas ocasiones, fiado, para que el resto pudiera crear y construir sus casas. Y Carmen, si hay una persona icónica es en Bebedero Alto, es Carmen la de la venta. Carmen llevó más de 50 años detrás del mostrador. Cerró en 2012, pero es que se conserva el mobiliario, los muebles, el mostrador se conservan y se conserva además ese aroma particular a venta de antes. Carmen, voy a aprovechar para pedirte disculpas en nombre de mi prima Eva y mi hermana Raquel, porque con la moneda de 100 pesetas que nos daba mi padre te tocábamos el mostrador y salíamos corriendo. Así que te hicimos caminar más de la cuenta, perdónanos. Eva aprendió desde chiquitita a trabajar en la venta y en la bodega de sus padres. Su padre ya fue un visionario, negocio junto a la carretera general. Eva tuvo la oportunidad de estudiar bachillerato y eso le permitió convertir la venta en un supermercado que abasteció a la zona de Los Pinos, La Florida y a todos los que íbamos de paso. Fue una mujer que además generó empleo a otras mujeres, cuestión por la que está muy satisfecha. Y si hay una persona emblemática e icónica en Benijo, esa es Dominga, en ese lugar estratégico, en un punto de encuentro, en un establecimiento donde se hacían bailes, donde incluso los rematadores del monte pagaban por la recogida de cisco allí los sábados, creo recordar, ¿verdad, Dominga? Y si hay algo por la que se le conoce a Dominga es por la carne de cabra,
una receta espectacular que se conserva hasta hoy en día. María Candelaria, Lala, como la conocemos cariñosamente. Lala cerró las puertas de su negocio hace poco, el año pasado. Su infancia fue en La Esperanza, en La Laguna. Tuvo la suerte de estudiar bachillerato. Pero es que lo increíble de Lala es que antes de montar su venta, la venta de Lala, se convirtió en una maestra. Fue una maestra en Los Altos. El cuarto de las papas de la casa de sus padres lo convirtió en una escuelita. Y allí niños y niñas aprendieron a leer y a escribir en una época en la que el Colegio Manuel de Falla ni siquiera existía. Así que muchísimas gracias, Lala, por darle tanta esperanza a tantas niñas y tantos niños cuando más lo necesitaban. Yo tengo que decirle a Lala que me quedé tranquila cuando nos sacó el libro de cuentas y las cuentas de mi madre estaban todas tachadas. O sea, no le debemos nada a Lala. Y Goya. Goya es, vamos, la mujer más adorable de Camino de Chasna, porque es que desde pequeñita aprendió a despachar y a sacar cuentas, tanto en la parte de abajo de Camino Chasna, junto a ese camino tradicional que une el norte con el sur, como luego en el famoso bodegón de los cazadores hasta que se jubiló. Con su particular manera de tratar a la gente, Goya nos tiene a todos el corazón robado. Y ojalá hubiéramos llegado a tiempo. Ojalá hubiéramos llegado a tiempo. Minerva nos abrió sin dudarlo las puertas de su casa, nos explicó que también desde chiquitita aprendió a despachar y a vender, aprendió todo lo que su madre Catalina le enseñó, convirtió ese negocio en un supermercado que fue vital para la Florida, un barrio súper aislado, además orográficamente, de manera que en su venta se vendía de todo. Ojalá, Minerva, hubiéramos llegado a tiempo, pero bueno, que sepas, Minerva, que vas a quedar aquí con nosotros para mucho y tu testimonio también quedará para siempre en este documental. Gracias. Y Barroso no se entiende sin esta saga de mujeres, sin Nieves y Beba. Estas mujeres junto a sus hermanos se criaron en una casa con una algarabía increíble, una casa que todavía conserva algún mobiliario. En esta casa, además de despachar vino y víveres, es que en la parte baja había una panadería, se convirtió en la capilla también cuando no había iglesia, pero es que en determinadas ocasiones adaptaban una sala y ahí se vacunaban a los niños. Ahí la famosa venta de Feli en realidad era gestionada por esta saga de mujeres, que empoderadas luego crearon el famoso supermercado, ¿no? El supermercado de Barroso, que abasteció a tanta gente en la parte alta, en un lugar tan icónico como es Barroso. De pequeña me estampé con las cristaleras del supermercado y no me olvido nunca de cómo Nieves estuvo riéndose, pero un rato. Ella me acarició la cabecita como ay la pobre, pero me estampé, Nieves, con aquella cristalera. Bien, y ya por último, y para terminar, es un proyecto que hemos tratado de hacer de la manera más humilde y modesta posible. Nos hemos adaptado a los recursos que teníamos, pero hemos tratado de hacerlo sobre todo con la dignidad y con la dignidad máxima que hemos podido y desde el corazón, ¿no? Ustedes son un ejemplo para todas nosotras. Ustedes fueron doblemente madres, por así decirlo. En algunas ocasiones han tenido que cuidar no solo de sus hijos, sino de sus seres queridos, de personas mayores en la familia. Han sido consejeras, han sido amigas, han sido enfermeras, han tenido que aguantar ahí valientes detrás del mostrador, así que les damos las gracias de verdad. Este homenaje es extensible a todas las mujeres que atienden un poco a este perfil y que han regentado distintas ventas. Y en fin, ya para terminar, desde el equipo multidisciplinar de Cultania les damos las gracias eternas por su aportación al desarrollo de las zonas rurales y hoy, desde este mostrador, nos toca brindar a nosotras por todas ustedes. Muchísimas gracias de corazón. Como recurso importante para la realización de los vídeos del homenaje a las venteras, que hoy se les rinde el reconocido homenaje, el trabajo previo de entrevista y recopilación de información, algo fundamental para conseguir un buen resultado. De todo este trabajo de campo y de las entrevistas nos habla en esta tarde doña Juana María del Castillo Ramos. Yo quería agradecer, como ya ha dicho el presentador, tuve la suerte de encargarme de poderlas entrevistar.
Les quería agradecer enormemente que hayan compartido con nosotras su vida y que nos hayan hecho partícipes, ¿no?, de todas esas largas jornadas de trabajo, del esfuerzo y sobre todo de ese increíble espíritu de superación que les permitió tener una mejor vida, tanto ustedes como sus hijas y sus hijos, de lo que creo que están muy orgullosas, como también lo estamos todos. Y también quería reconocer los valores que impulsaron sus vidas, que creo que son muy importantes para que la sociedad actual los recupere y los reconozca, que son la honestidad, la responsabilidad en el trabajo y también el sentido de comunidad. Creo que esos valores son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. Muchas gracias. La contribución de las mujeres venteras, el desarrollo social, cultural y económico es incuantificable. Sus vivencias son el reflejo del pasado histórico marcado por la desigualdad. Sin más dilatación, pasamos a continuación a disfrutar de la proyección Mujeres detrás del mostrador, memorias de las ventas más aisladas de la Orotava. Yo siempre abría el negocio a las 5 de la mañana para poder aprovechar la gente que bajaba caminando, que iba a trabajar a la platanera. Yo les hacía los bocadillos con pan, cebolla y sardina. Y luego ellos se tomaban un sol y sombra, coñac y sansón. Antes de tener la venta, yo estuve dándole clase a muchos niños por aquí, de la zona esta toda de Barroso, Cañeño, Rica, porque no había colegio. Mi ventita al principio eran las bebidas a un lado y los comestibles a otro. De madrugada, cuando se día la gente a los remates, me tenía que levantar a las 6 de la mañana para yo recoger el pan y llevar los bocadillos, para poder ir a trabajar a sacar a los hijos y a los cortes del monte. Y yo les daba fiado, unos me pagaban y otros cuando cobraron me pagaban. Unos me pagaron y otros no me pagaron, pero a mí, gracias a Dios, yo siempre le seguí dando. Nunca le negué un pan. A comprar venían todos los vecinos, porque no habían coches, no habían con sus cestas, ¿sí?, que después las llevaban a la cabeza. Y se vendía hasta carburo, porque como no había luz, habían unas lucecitas así de... Entonces mi madre tenía unas 7, 8 y tenía que prepararlas todos los días para alumbrar el bar, la venta. Éramos 9 hermanos y claro, no es como hoy día. Mi padre estaba en la agricultura, tenía animales y claro, y éramos tantos que al colegio no podíamos ni, si íbamos un día, al otro a lo mejor no podíamos, porque los mayores teníamos que cuidar de los más pequeños. Mis padres se vinieron a vivir aquí, ya después me quedé yo allí, que la ventita aquella no se podía cerrar, entonces yo tenía 9 años. En la vida de antes, la gente iba al monte a buscar el cisco, venían con los haces de cisco. Enfrente de mi casa había un recibo y una pesa. Venía la gente con los haces de cisco, pesaban el cisco y le hacían unos vales de los kilos que traían de vinocho. Entonces esos vales los iban guardando y después con esos vales venían a la venta a comprar, a la venta de mi madre. Mi padre iba a Barroso a que se los pagara, llevaba los vales y según los vales que llevaba le daban el dinero. Nada, esto era una casa, toda la vida había una venta. Primero eran mis abuelos, mis tías y mis tíos, por supuesto. La casa tiene 100 y pico de años. Mi madre atendía a lo que era la venta exactamente y mi padre a lo que era el vino, la parte de los hombres. Entonces era una época en la que después de haber bebido y todo eso por las noches se ponía a jugar a las cartas y claro, peleas van, peleas vienen. Pues eso venían, pues mira, todas las tardes venían a pasarse el ratito.
tranquilamente, porque ellos sabían lo que había debajo del mostrador. Ahora, en verdad, lo puedo decir, que nunca me faltaron el respeto. Fiado si tenía de los apuntos de la comida, de fideos, de sal, de pescado, de eso sí, pero de así de lavar no. O no puedo seguir porque según mis padres tenían que trabajar aquí. Entonces yo iba a un colegio aquí al lado de la iglesia, en Aguamansa, y luego empezó el Manuel de Falla. Pero cuando empezó el Manuel de Falla no podía ir porque tenía que ir desde por la mañana que me cogía la guagua hasta por la tarde que venía a las 4. Entonces no me dejaron la opción de ir a estudiar porque era más importante trabajar que estudiar en esos momentos. Yo nací aquí, era muy pequeña, le ayudaba a mis padres, tenían una vendita, tenían un bar y yo pues le ayudaba en lo que podía. Era muy pequeña, me ponían un cajón para que fregara la loza porque no alcanzaba el fregadero y poco más. Y después iba al lavadero porque no había agua y íbamos a los lavaderos a lavar con la gente que trabajaba en mi casa. Las señoras llegaban, se ponían en su mostrador, empezábamos a despacharles y los hombres salían hacia detrás, por la parte de atrás, y había otro mostrador para ellos. Tampoco en esa época era que se pegaban horas, sino se tomaban su copita, ya sabíamos el cliente, estábamos los dos, entonces uno se ponía con los hombres y el otro con las mujeres. Ni se mezclaba uno con otro, ni se faltaban el respeto, ni mucho menos. Y después por las fechas de octubre o algo así, pues traían muestras así de juguetes y pues la gente me iban separando los juguetes y me los iban pagando y cuando ya llegaba enero, pues ya se los llevaba. Pero todos los chiquillos corriendo a ver los juguetes. Se contrataba en la orquesta y después iba al gobierno civil a sacar el permiso para poder hacer el baile. Y luego, pues, con veces con luces de petróleo y después con la luz de gas y después con un motor. Cuando era una orquesta ya tenía que ser con motor. Recuerdo los paquetes así de fideos en forma de o sea, enrolladitos, que todavía hoy vienen empaquetados. Esto era suelto. El azúcar, la sal. Yo recuerdo a mis amigas, que más recuerdo es a mis amigas verlas, de traer el plato para llevar la sal en el plato. Era un camino de piedra, pero siempre era que mucha gente que bajaba caminando porque a lo mejor iban a la Orotava, lo que fuera, ¿no? Y entonces, claro, la gente subía, bajaba, pero los asilos que solían llegar a tomarse el vasito de vino eran los del entorno, que venían de la platanera y eso, se tomaban su vasito de vino y unos poquitos de chocho, que era lo típico porque se cosechaban y después ya mi madre los guisaba y los endulzaba y era lo típico. Pues claro, la gente antes que no tenían dinero, entonces toda la gente tenían gallinas, tenían bastantes gallinas, tenían un corral de gallinas. Entonces con los huevos venían a la venta de mi madre a comprar y según el valor que tenía, si tuviera una docena o 20 huevos o 30 huevos, con el valor de los huevos, compraban de compra para poder comer, porque cuando eso se pasaban pena y no había que comer, es que no había comida. La casa era tan grande que hay una habitación que era donde en la época de las vacunaciones venía el don Luis, el practicante, en ese momento, y venía y se le avisaba a toda la parte alta para que viniera a vacunar a los niños. Y él venía, o decía a lo mejor un día o dos días, y las madres traían a los niños pequeños a vacunarlos aquí. Esto eran dos puertas. La gente estaba aquí ya tal, y desde que me veían que cerraba la puerta esta, ya yo me quería ir. Porque no había agua.
Entonces a una barrica, mis hermanas, que eran mayores, traían una barrica y yo traía cubos, mis hermanos traían 2 cubos con una ganchadilla, no sé cómo se llamaba. Y nada, llenábamos los momentos que salíamos del colegio y teníamos tiempo, era cargar agua. Todos teníamos que cargar agua para poner en los bidones, para poder trabajar ellos aquí en el bar y en la venta. Tuve muchas chicas y todas muy buenísimas. O sea, estaron yo a ella y ellas a mí, porque si había que repartir una compra, pues ellas se quedaban y yo las repartía, si había que ir a comprar me ayudaban a ir a comprar, otras se quedaban y así todo. Algunas veces, incluso si no podía hacer la comida, incluso hasta me ayudaban a hacer la comida. El primer teléfono que se puso fue el nuestro. Los vecinos venían, hablaban con sus familiares y no se les cobraba nada. Yo cogía una toalla roja que tenía o un pañuelo y lo ponía en el tendedero, colgando. Ella, desde que veía eso, bajaba porque sabía que su madre la iba a llamar. Que por aquí habían niños más o menos aquí que siempre jugaban en la calle, y entonces cuando venía el furgón con la compra, resulta que ellos se reunían todos y para ayudarme a bajar la mercancía, y luego cuando ya se terminaba pues los ponía todos en fila y les daban una pastillita de goma, que eso era el sueldo que tenía. Había gente que te contaba muchísimas cosas y te contaban, ay mira, incluso con la lágrima en el ojo. Entraban con las bestias, ¿no? Que les quitaban las mesas y los entraban, pero el piso era de cemento y era tan liso que tenían que los animalitos ¡pumba! Y después inventaron de echarle caña y chocho. Claro, pisaban sobre de la caña y entonces ya no, como que no se resbalaban tanto los animales. Mi padre siempre nos decía, cuidado, porque ahí los hombres cuando se llevaban un vasito de vino, siempre decían alguna grosería, que no era bonita, pero claro, porque antes esto no es como hoy, ¿sabes? Y aún te respetan más y todo, pero antes no te respetaban mucho. Una cosa muy típica de la venta era que venía un señor vendiendo mantecados y eran los mantecados de antes, que sabrosísimos, y después otra cosa que mi madre preparaba para que los hombres tomaran el vino, y se veía la caballa con aquella salsita y la gente se comía media caballa mojando pan en el mojito con su vaso de vino y salían contentas. Buenas tardes, noches a todos y a todas, y sobre todo felicidades y gracias a estas 11 mujeres que representan a muchas más y que representan una etapa muy dura y muy complicada de la historia de esta villa del norte, de esta isla y de Canarias, porque lo mismo que estamos contando aquí sucedía en toda Canarias. Cuando la guerra civil acaba, de los años 40 a los años 50, 55, como bien dijo alguien allí antes, aquí hubo hambre, o sea, literalmente, hambre. No es que no había para comprar medios, no, es que no había comida, literalmente hambre. Y en aquella época no había ni servicios sociales, ni amparo jurídico de nadie, sino los ayuntamientos de aquella época miraban hacia otro lado y cada uno subsistía como buenamente podía. Ustedes realmente se convirtieron en aquella época, que fueron unas cuantas décadas, en los suministradores de la vivencia básica para que familias enteras pudieran comer. No tener lujo, comer.
porque al final, como bien dijo alguien también ahí, muchas de esas compras ni siquiera llegaron a pagarse nunca. No porque no quisieran, no podían. Esta es una época tan sombría, tan oscura, tan llena de miseria, que aunque parece ser que fue hace 50 años, la tenemos ahí próxima, que también nos sirve como ejemplo para los jóvenes que piensan que toda la vida ha sido ir a la nevera, abrirla y encontrarla llena. Yo por los años que tengo, pues en mi casa se comía jamón solamente una vez a la semana, que no era jamón, que era chope. Cuando las ventas de antes, que como bien dice el Publi y el libro también, vendían a granel prácticamente todo, aceite incluido. Por cierto que en aquella época no había aceite de oliva ni de soja, había aceite. No me digan qué tipo era, pero era aceite. Yo recuerdo ir perfectamente y comprarla y, bueno, en un barril, cuando tenía ahí como y bueno, ibas y comprabas una cuarta de litro, medio litro, azúcar. Igual quiere decir que hemos avanzado mucho. Esto es la memoria viva de la historia de nuestro pueblo, para darnos cuenta que desgraciadamente también en muchas partes del mundo aún viven así. Aún viven así. Nosotros por suerte ya hemos dejado esa etapa atrás. Y lo que hemos querido simbolizar con este trabajo, que desgraciadamente no están todas, de hecho voy a hacer puede ser algo ahora público. A lo largo del próximo año vamos a organizar un reconocimiento público institucional a todas las mujeres venteras de esta villa. A todas. No solamente las 11 que están hoy, sino a todas. Porque saben que hay muchas más. Deben ser rondando las 70, 80. Unas vivas, otras no. Pero las que no están vivas, pues tienen hijos o tienen hijas. Porque esto no ocurría en los Altos solo. En los Cuartos había también uno. Se llamaba la venta de Doña María. Ella estuvo durante años y años y años. Y yo que vivía allí, vi cómo esa mujer dio de comer a mucha gente. A mucha gente. Y en todos los barrios también. Ya hoy en día, pues, prácticamente, bueno, no queda. Pero creo que es de justicia hacer un reconocimiento público a las mujeres venteras, a todas, y hacer aquí un reconocimiento público institucional. Las vivas y las que no están vivas, que sus hijos, que sus hijas vengan, porque al final la memoria viva de los pueblos, de no ser por trabajo como este, con el tiempo se pierden, porque nuestra vida acaba. Y al final la gente se piensa que las grandes superficies existieron siempre. Y las grandes superficies durante muchos años era el vecino. Ustedes, que no solamente daban de comer, sino como Lala también daba educación. Y también era el núcleo social. Yo recuerdo ir y esperar a que me dijeran qué era lo que yo quería, porque cuando a esa época no se cogían las cosas, se pedían. Estaban puestas, tú tenías que ir y pedir. Y todo lo que se rumoreaba, todo lo que se hablaba, porque al final las ventas eran unos núcleos sociales importantes. Este libro refleja, como bien dijo Yaiza, una pequeña parte, pero esto es la puntita de un iceberg enorme que la villa tuvo históricamente siempre. Y recoge algo interesante que también pasaba hasta los años 60, incluso, que era el trueque. Cosa muy usual entre los venteros de la Orotava y el puerto, que hacían trueque también. Nosotros le dábamos productos de la tierra y ellos nos daban el pescado. Todo a pie, caminaban para el puerto y subían. También aquí. Ya la época del trueque quedó también atrás, ¿no? Pero creo que es interesante que lo hayan recordado ahí, de te doy 20 huevos, a cambio de eso puedo comer un día o dos. Creo que también es un elemento importante. Por lo tanto, felicitar el trabajo de investigación, felicitar la edición, que es magnífica, el vídeo, que tiene un contenido magnífico también. Y estas cosas son las que hay que llevar a los colegios,
para un día ponérselo también. Sé que estuvieron hoy en uno, pero no hay que ir a uno, hay que ir a todos para que los más jóvenes sepan el modelo de vida que tenía nuestro municipio hace 50 años atrás, que estaba cogido con pinza, y que gracias a eso pues hemos sido un municipio resiliente, resistente y superviviente, porque lo normal que toda aquella época tan dura hubiera acabado con las ilusiones de muchísima gente. Sin embargo, aquí estamos. Y todavía, por suerte, pues tenemos aquí ejemplos vivos de personas que lo vivieron y lo pueden contar, que creo que es importante también. Bueno, y agradecerles que este salón noble esté hoy casi completamente lleno, porque también es un respaldo vecinal para las 11 mujeres valientes que están hoy aquí, en nombre, como antes dije, de más de 80 venteras que lo dieron todo durante muchísimas décadas. Muchas gracias a todos y a todas. Comenzamos en primer lugar a dar el homenaje correspondiente a cada una de ellas. Y en primer lugar saludamos y damos el homenaje a doña Amelia Perdigón Zamora. No ha sido posible el que nos acompañe en esta tarde, pero recoge su hijo Rubén. Doña Araceli Fariña Hernández. Doña Carmen Morales Amador. Doña Carmen Pacheco Socas. Doña Eva Delgado Acosta. Doña María Pérez González, conocida por todos como Dominga. Doña María Candelaria Hernández Hernández.
Doña María Gregoria González Hernández. A título póstumo a la señora doña María Minerva Pacheco. Recogen esta tarde sus familiares. Doña Nieves Hernández Perdigón y la señora doña Genoveva Hernández Perdigón. Recogen esta tarde doña Nieves.